Papá, sobre el sábado por la noche, mi hijo Tyler dudó al teléfono, y supe inmediatamente que algo iba mal. Eran las 3:15 de la tarde de un martes cualquiera en Seattle, y yo estaba revisando los informes financieros en mi oficina cuando sonó el teléfono. Mi corazón siempre se aceleraba cuando veía su nombre en la pantalla, no porque pudiera pasar algo malo, mis hijos eran adultos responsables e independientes, sino porque nuestras conversaciones se habían vuelto distantes en los últimos años. Cordiales, pero distantes. «¿Qué tal, hijo?», respondí, tratando de parecer relajado mientras cerraba las hojas de cálculo en el ordenador. «Tengo una noticia increíble que contarte». Su voz rebosaba una alegría que no había oído en mucho tiempo. «He conseguido ese ascenso del que te hablé. La empresa ha aprobado mi traslado a la sede central. Voy a ganar el doble de lo que gano aquí, papá. El doble. Jessica está en una nube y la pequeña Emma va a estudiar en un colegio internacional. Es la oportunidad de nuestras vidas». Sentí un nudo en la garganta. La sede de la empresa estaba a más de 800 kilómetros de allí. Mi única nieta, a la que ya veía tan poco, estaría aún más lejos. Pero la alegría en la voz de mi hijo me hizo tragarme la tristeza. «¡Qué maravilla, Tyler! Estoy muy orgulloso. ¿Cuándo os mudáis?» «A finales de mes. Sé que es pronto, pero no puedo perder esta oportunidad». Hizo una pausa y pude oír a Jessica diciendo algo al fondo. «Por eso quiero organizar una cena de despedida especial. Algo a la altura de las circunstancias». Se me alegró el corazón. Por fin, un momento en familia para celebrar este logro. ¡Qué idea tan bonita! ¿Dónde va a ser? En el Golden Terrace. El orgullo en su voz era evidente. Jessica insistió. Dijo que es el restaurante más elegante de la ciudad. Consiguió una reserva para el sábado por la noche. Va a ser perfecto. «¿A qué hora?», pregunté, tratando de mantener la voz natural. «A las 8. Solo seremos la familia, yo, Jessica, Emma, Marcus y Linda. Íntimo pero elegante. Jessica quiere que sea una noche inolvidable». Esperé. Esperé a que él me invitara oficialmente. Esperé a que dijera, «Por supuesto que tú también estarás allí, papá». Pero el silencio se prolongó, solo interrumpido por voces lejanas y el sonido de papeles revolviéndose. «¿Y yo?». La pregunta salió más débil de lo que me hubiera gustado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír los latidos de mi corazón mientras esperaba la respuesta obvia, natural, que cualquier hijo le daría a su propio padre. «Ah, papá». Su voz cambió completamente de tono, se volvió incómoda, casi avergonzada. «Es que, ya sabes, Jessica ha organizado algo más, ¿cómo decirlo?, más formal, más sofisticada». «¿Sofisticada?», repetí, sin entender. «Sí, papá. El Golden Terrace es un lugar muy elegante, muy chic. Jessica tiene miedo de que te sientas fuera de lugar. Ya sabes cómo son esos sitios, ¿no? Todo el mundo bien vestido, hablando de arte, vinos caros. Quizás sea mejor que no vayas. Puede ser un poco incómodo». Sus palabras resonaron en mis oídos como un eco distorsionado. Incómodo. Fuera de lugar. Miedo a que me sintiera inadecuado. Mi propio hijo, al que había criado con tanto amor y dedicación, me estaba diciendo que no tenía suficiente clase para frecuentar un restaurante elegante. ¿Avergonzante para quién, Tyler? La pregunta sonó más fría de lo que pretendía. «No es nada personal, papá. Es solo que, bueno, ya sabes. Son ambientes diferentes». Jessica sugirió que tal vez podríamos almorzar el domingo en un lugar más adecuado para ti. Un lugar donde te sientas más cómodo. Tu perfil. A gusto. Como si fuera un niño al que hay que proteger de las situaciones adultas. Como si fuera incapaz de relacionarme con gente refinada. «Entiendo», dije con voz controlada, pero sentía que la sangre me hervía en las venas. «¿Así que creéis que no tengo clase suficiente para el Golden Terrace?». «Papá, no es eso. Es solo que, mire, usted es increíble tal y como es, pero son mundos diferentes, ¿no? Usted con sus restaurantes populares, trabajando desde muy joven, con ese estilo más sencillo. No hay nada de malo en eso, pero en una ocasión como esta, con los amigos de Jessica, gente más, usted entiende, gente más». ¿Más qué? ¿Más importantes? ¿Más educadas? ¿Más dignas de respeto? Claro que lo entiendo, hijo. Las palabras salieron con calma, pero por dentro estaba destrozado.
Que os divirtáis. No estás enfadado, ¿verdad, papá? Es que Jessica se pone nerviosa con estas cosas y quiero que sea una noche perfecta. No estoy molesto. Mentí. Estaba destrozado. Que pasen una buena noche. Colgué el teléfono y me quedé allí sentado en mi despacho, mirando por la ventana que daba al centro de Seattle. Abajo, podía ver la elegante fachada del Golden Terrace, con sus ventanas de cristal ahumado y el discreto letrero en letras doradas. Mi restaurante. El lugar que construí con cada centavo de mis ahorros, cada decisión tomada con cuidado, cada detalle pensado para crear exactamente el ambiente sofisticado que mis hijos admiraban tanto. Ellos pensaban que yo no tenía clase para estar allí, que sería vergonzoso llevarme allí, que debía quedarme en mi lugar, lejos de la gente refinada. Una risa amarga se escapó de mis labios. Si ellos supieran. Me llamo Jonathan, tengo 59 años y acabo de descubrir que mis propios hijos se avergüenzan de mí. Si te está gustando esta historia de humillación y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió el sábado cambiaría para siempre la forma en que ellos me veían. Si supieran que el hombre sencillo que tanto les avergonzaba era en realidad el propietario del lugar más elegante de la ciudad, tal vez se replantearían quién no merecía realmente estar allí. Pero lo descubrirían de la forma más devastadora posible. Después de esa devastadora llamada, pasé toda la noche despierta repasando cómo habíamos llegado a ese punto. Como mis propios hijos, a quienes crié con tanto amor y sacrificio, se habían convertido en personas que se avergonzaban de su propio padre. Tyler siempre fue el hijo más ambicioso. Desde pequeño, cuando yo aún estaba empezando con mi primera cafetería en un barrio obrero de Seattle, él me decía que algún día tendría una oficina en el centro de la ciudad. Papá, voy a llevar traje y corbata todos los días, solía decirme cuando tenía 10 años. Yo sonreía y le respondía, claro que sí, hijo, pero nunca olvides de dónde vienes. ¡Qué ironía! Se olvidó por completo. La transformación comenzó cuando se casó con Jessica. Ella provenía de una familia tradicionalmente rica de Seattle, de esas que tienen cuadros antiguos en las paredes y hablan de bodegas europeas durante la cena. Desde la primera cita, me di cuenta de que Jessica me veía como un problema que había que gestionar. Papá, sobre la boda, me dijo Tyler nervioso 3 meses antes de la ceremonia. Jessica cree que es mejor que no traigas a nadie de las cafeterías. Ya sabes, va a ser en un club tradicional. Tradicional. La primera de muchas palabras en clave que aprendí a descifrar. La boda fue exactamente como Jessica la había planeado, elegante, cara y fría. Me sentí como un extra en la vida de mi propio hijo, sentado en una mesa apartada, saludando educadamente a gente que apenas me dirigía la palabra. Durante la fiesta, oí a Jessica explicarle a una amiga, el padre de Tyler es un empresario del sector alimentario. Muy trabajador, pobre hombre, pero ya sabes cómo es, son de origen humilde. Pobre hombre. De origen humilde. Como si mi lucha por darles lo mejor fuera algo de lo que avergonzarse. Marcus, mi hijo menor, siguió el ejemplo de su hermano mayor. Cuando se casó con Linda 2 años después, ella era diferente al principio. Profesora, de origen más sencillo, sin la arrogancia aristocrática de Jessica. Pensé que sería diferente. Y lo fue, durante aproximadamente 6 meses. Pronto Linda comenzó a frecuentar los mismos círculos que Jessica, participaba en los almuerzos de las esposas de la alta sociedad, adoptaba gradualmente los códigos de comportamiento de su cuñada. Suegro, sobre la Navidad, me dijo ella en una llamada después de unos meses de casada. Jessica sugirió que hiciéramos algo más íntimo este año. Más moderno. Moderno significaba sin el suegro inapropiado. Lo que más me dolía era ver cómo reinterpretaban nuestra historia familiar. Poco a poco, mi heroica lucha por criar a 2 hijos prácticamente solo. Mi esposa había fallecido cuando Tyler tenía 12 años y Marcus 10, se convirtió en un simple detalle embarazoso del pasado. Ellos preferían la versión editada, 2 jóvenes talentosos que superaron las dificultades y llegaron a donde estaban por méritos propios. Yo, el protagonista de la lucha, me convertí en un apéndice inconveniente que preferían mantener en segundo plano. Pero lo que ellos no sabían era cómo había construido realmente mi imperio. Todo comenzó con una cafetería de 20 metros cuadrados en un barrio popular. Me levantaba a las 4 de la mañana y preparaba sándwiches y café para los trabajadores de la construcción. Cada centavo que entraba se reinvertía cuidadosamente. En 5 años, tenía 3 cafeterías. En 10, una pequeña cadena que atendía a toda la zona metropolitana de Seattle. Pero siempre tuve una visión más amplia. Hace 15 años,
Cuando vi el anuncio de que el Golden Terrace estaba en venta, supe que era mi oportunidad. El restaurante más prestigioso de Seattle, frecuentado por la élite local, estaba en quiebra por mala gestión. Los anteriores propietarios eran gente de la alta sociedad que entendía de vinos caros, pero no entendía nada de negocios. Utilicé los ahorros de toda mi vida, pedí préstamos cuantiosos y compré el establecimiento. En los primeros años, estuve a punto de quebrar 3 veces. Pero apliqué todo lo que había aprendido en las cafeterías: calidad, servicio impecable y gestión competente. Convertí el Golden Terrace en un fenómeno. Hoy en día, es imposible conseguir una reserva con menos de 2 meses de antelación. Los empresarios cierran negocios millonarios allí. Las familias tradicionales celebran sus cumpleaños. Las parejas jóvenes piden matrimonio a sus novias. Es el lugar donde se reúne la élite de Seattle, y durante todos estos años, mantuve mi nombre fuera del foco de atención. Pocos sabían que el propietario era Jonathan Miller, el mismo hombre que empezó vendiendo sándwiches en la calle. Para mis hijos, yo seguía siendo solo el padre que trabajaba en la comida, como a Tyler le gustaba presentarme. Cuando me preguntaban por mis horarios o por qué siempre estaba ocupado, les decía que estaba ampliando el negocio o atendiendo a los proveedores. «Papá, no deberías trabajar tanto a tu edad», me comentó Marcus en una visita reciente. «Una cafetería es un negocio agotador». Si supieran que a mis 59 años estaba dirigiendo el establecimiento más sofisticado de la ciudad. Lo más irónico era oírles comentar de vez en cuando sobre el Golden Terrace. «Jessica quiere celebrar allí nuestro aniversario de boda», dijo Tyler una vez. «Pero es difícil conseguir reserva. Dicen que el lugar se ha convertido en una obsesión entre la alta sociedad». «Debe de ser caro», comenté, fingiendo desinterés. «Sí, pero vale la pena. Algún día conseguiremos una mesa». «¿Quién sabe?», pensé para mis adentros, sonriendo por dentro. Esa noche, mientras contemplaba la fachada iluminada de mi restaurante desde la ventana de mi oficina, tomé una decisión que lo cambiaría todo para siempre. El sábado estaría en el Golden Terrace. No como el padre inadecuado que debía quedarse en casa, sino como el propietario del establecimiento. Era hora de que mis hijos descubrieran que el hombre al que tanto subestimaban había construido el lugar que más admiraban en la ciudad. Si estás siguiendo esta historia llena de giros inesperados, quédate aquí en el canal porque la lección que aprenderían sería devastadora. Cogí el teléfono y marqué el número del restaurante. «Golden Terrace, buenas noches. Carlos al habla». «Carlos, soy Jonathan. Tenemos que hablar sobre el sábado por la noche». «Carlos, soy Jonathan. Tenemos que hablar sobre el sábado por la noche», dije por teléfono, con voz firme a pesar de la tormenta emocional que se desataba en mi interior. «Claro, señor Miller. ¿Algún problema con la reserva de la familia Méndez?» «La familia Méndez». Jessica había hecho la reserva con su apellido, no con el mío. Ni siquiera querían asociarse conmigo. «No es exactamente un problema, Carlos. Es mi familia. Mis hijos y mis nueras. Me han dicho que no sería apropiado que fuera a nuestro restaurante». El silencio al otro lado de la línea fue prolongado. Carlos llevaba 5 años trabajando conmigo, desde que asumió el cargo de gerente general. Él sabía lo mucho que había luchado para convertir el Golden Terrace en lo que era hoy. «Señor Miller, con todo respeto, eso es absurdo. Usted construyó este lugar». «Lo sé, Carlos. Por eso voy a aparecer allí el sábado. No como invitado, sino como propietario. Y quiero que sea una sorpresa total». Pasé el resto de la semana reviviendo cómo nuestra familia había llegado a ese punto de ruptura. Después de que mi esposa muriera de cáncer hace casi 20 años, hice una promesa en el hospital. Mis hijos tendrían las mejores oportunidades posibles, aunque me costara la vida. Trabajé 18 horas al día para mantener esa promesa. Me levantaba a las 4 de la mañana para preparar comida en cafeterías, pasaba las tardes visitando proveedores e inversores, y las noches estudiando administración y gastronomía en cursos online. Tyler y Marcus crecieron viendo esa dedicación absoluta. «Papá, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntó Tyler a los 14 años, cuando me encontró dormido sobre los libros de contabilidad en la mesa de la cocina. «Porque quiero que tengáis un futuro mejor, hijo. Y un futuro mejor se construye con trabajo y estudio». Ellos vieron mi transformación de propietario de una cafetería a empresario del sector gastronómico. Pagué sus universidades privadas, les compré sus primeros coches, les pagué sus apartamentos durante la universidad. Cuando se casaron, ambos eran ya completamente independientes económicamente. Pero en algún momento de ese proceso,
Algo cambió. La transformación comenzó sutilmente. Tyler dejó de pedirme consejos sobre su carrera. Marcus empezó a hacer bromas sobre mi forma directa de hablar. En las reuniones familiares, notaba miradas cuando contaba alguna anécdota de los restaurantes. Papá, quizás sea mejor no hablar de trabajo durante la cena, me dijo Tyler en una fiesta de cumpleaños de Jessica. La gente aquí no entiende mucho de ese negocio. Ese negocio. Como si alimentar a la gente fuera algo menor, menos digno de conversación. La exclusión se intensificó después de las bodas. Jessica implementó reglas sutiles pero claras sobre los eventos sociales. Es que va a ser algo más sofisticado, suegro. Me decía siempre que no me invitaba a alguna celebración importante. Gente más de nuestro entorno, ya sabes. Linda, que al principio parecía diferente, pronto se adaptó a las normas de Jessica. Suegro, sobre el bautizo de Emma, me dijo nerviosa hace unos meses. La ceremonia será en la iglesia episcopal del centro. Después, habrá una fiesta en el club. Jessica pensó que era mejor hacer algo más íntimo. Íntimo sin el abuelo. Lo que más me dolía era ver cómo editaban nuestra historia para sus círculos sociales. Me convertí en mi padre que trabaja en la alimentación, en lugar de mi padre que construyó un imperio gastronómico. Mi heroica lucha por criarlos solo se convirtió en orígenes más humildes. En las reuniones familiares, cuando intentaba participar en conversaciones sobre economía o negocios, recibía sonrisas condescendientes y rápidos cambios de tema. Papá, esas cuestiones macroeconómicas son más complejas, dijo Marcus en una reunión navideña. No se trata solo del coste de los ingredientes. El costo de los ingredientes. Como si mi comprensión de la economía se limitara a las compras al por mayor. Lo peor era cuando necesitaban dinero. El pago inicial de coches nuevos, reformas en las casas, escuelas caras para Emma. Sabían exactamente dónde encontrarme. Pero cuando se trataba de incluirme en eventos importantes, me convertía en el pariente inconveniente. Papá, sobre la graduación del MBA de Marcus, me llamó Tyler hace unos meses. La ceremonia será muy formal. Después, cena en Sakura. Jessica pensó que quizá usted estaría un poco fuera de lugar. Son todos ejecutivos de alto nivel, conversaciones muy técnicas. Fuera de lugar en la cena de graduación de mi propio hijo. Fue durante esa llamada cuando tomé una decisión en silencio. Estaba harto de que me trataran como un problema que había que gestionar. Estaba harto de que cuestionaran mi inteligencia, de que menospreciaran mi experiencia, de que consideraran inadecuada mi presencia. Creían que no tenía el refinamiento suficiente para entender la gastronomía elaborada. Que era vergonzoso para los círculos sociales sofisticados. Que mi opinión no importaba en asuntos complejos. De hecho, mientras me subestimaban, yo estaba construyendo en silencio el lugar que ellos más admiraban en la ciudad. Esa semana pasó a una velocidad extraña. Durante el día, funcionaba en piloto automático, visitaba las cafeterías, resolvía cuestiones administrativas, atendía a los proveedores. Pero mi mente estaba completamente enfocada en el sábado. El viernes, Tyler me llamó por última vez. Papá, sobre mañana, no estás molesto, ¿verdad? Es que Jessica se puso un poco nerviosa con la idea de llevar a tanta gente. No estoy molesto, hijo, mentí con una calma que me sorprendió. Que se diviertan. Podemos almorzar el domingo, si quieres. En un lugar más tranquilo. Claro. Que paséis una buena noche. Cuando colgué, miré por la ventana de mi despacho hacia la elegante fachada del Golden Terrace. En unas horas, mis hijos descubrirían que el hombre al que consideraban inadecuado para frecuentar lugares sofisticados era en realidad el propietario del restaurante más elegante de Seattle. Si estás siguiendo esta historia de humillación y reviravoltes, sigue en el canal, porque la lección que aprenderían el sábado sería devastadora y transformaría para siempre nuestra dinámica familiar. Era hora de mostrarles a Tyler y Marcus que el padre sencillo que tanto les avergonzaba tenía mucho más que ofrecer de lo que jamás habían imaginado. Y lo descubrirían de la forma más impactante posible. Golden Terrace, buenas noches. Carlos al habla. Carlos, soy Jonathan. Tenemos que hablar sobre el sábado por la noche. Tengo un plan muy específico para mi familia. Pasé la siguiente hora al teléfono con Carlos, organizando cada detalle de la que sería la noche más reveladora de nuestras vidas familiares. No se trataba solo de humillar a mis hijos, sino de mostrarles quién era realmente. Quiero que traten la mesa de la familia Méndez como cualquier otra reserva VIP, le expliqué cuidadosamente. Un servicio impecable,
pero nada que revele mi conexión con el restaurante. Cuando llegue, alrededor de las 9, quiero que me reciba como siempre hace cuando vengo a resolver cuestiones administrativas. Entendido perfectamente, señor Miller. Y el momento de la revelación. Déjelo en mis manos. Solo necesito que esté preparado para confirmar mi identidad cuando revele quién soy. Esa noche no pude dormir. Repasaba en mi mente cómo había llegado hasta allí, como un hombre que había empezado vendiendo sándwiches en la calle se había convertido en el propietario del establecimiento más prestigioso de Seattle. El camino no fue fácil. Tras la muerte de mi esposa, cuando Tyler tenía 12 años y Marcus 10, me prometí a mí mismo que ellos tendrían todas las oportunidades que yo nunca había tenido. Trabajé 18 horas al día, 7 días a la semana, construyendo primero una cafetería, luego 3, y después una pequeña cadena. Pero siempre soñé con algo más grande. Hace 15 años, cuando leí en el periódico que el Golden Terrace estaba en venta, supe que era mi oportunidad de demostrar que entendía lo que era la verdadera hospitalidad. El restaurante estaba en quiebra porque los antiguos propietarios, a pesar de toda su educación aristocrática, no entendían lo básico: tratar bien a la gente. Utilicé hasta el último centavo de mis ahorros, hipotecé los bares y pedí préstamos que me provocaban pesadillas. En los 2 primeros años, estuve a punto de quebrar 3 veces. Dormí más noches en la oficina del restaurante que en mi casa. Tyler y Marcus pensaban que solo estaba ampliando el negocio de los bares. El secreto del éxito no fue solo el dinero, sino aplicar todo lo que aprendí atendiendo a trabajadores de la construcción al mundo de la alta gastronomía. Calidad impecable, servicio cálido pero respetuoso, atención a los detalles que marcan la diferencia. En 5 años, Golden Terrace se convirtió en el lugar más codiciado de Seattle. Había una lista de espera de 3 meses para reservar mesa. Los empresarios volaban desde otras ciudades solo para cerrar negocios allí. El alcalde celebró su reelección en nuestro salón privado. Y durante todo ese tiempo, mantuve el anonimato. Pocos sabían que Jonathan Miller, el propietario de las populares cafeterías, era también el dueño del restaurante más sofisticado de la región. Para mis hijos, yo seguía siendo simplemente el padre que trabaja en la restauración. El jueves llamé a mi sastre personal. Necesito mi mejor traje para el sábado. Algo que transmita autoridad sin ser ostentoso. El viernes visité cada uno de mis restaurantes, hablando con empleados que llevaban años trabajando conmigo. Algunos sabían lo del Golden Terrace, otros no. Pero todos sabían que nunca había perdido mi humildad, a pesar del éxito. Señor Miller, me dijo Rosa, que llevaba 15 años trabajando en la cocina del primer restaurante, hoy parece diferente. Más decidido. Mañana es un día importante, Rosa. Voy a enseñar una lección que debería haber enseñado hace mucho tiempo. Si estás siguiendo este viaje de humillación y descubrimiento, sigue en el canal, porque la lección que mis hijos aprenderían sobre subestimar a las personas sería inolvidable. El sábado por la mañana me desperté a las 5, como siempre. Pero esta vez, en lugar de ir directamente a los restaurantes, fui al Golden Terrace para comprobar personalmente cada detalle. Las mesas estaban impecablemente arregladas, las flores frescas, la iluminación perfecta. ¿Nervioso, señor Miller?, preguntó Carlos mientras revisábamos el menú. No nervioso. Decidido. Pasé la tarde preparándome mentalmente. Elegí cada palabra que diría, imaginé cada reacción posible. No se trataba de venganza, sino de dignidad. Se trataba de demostrar que el hombre al que ellos consideraban inadecuado había construido precisamente el lugar que más admiraban. A las 7 en punto, me vestí con cuidado. Un impecable traje azul marino, corbata de seda, zapatos de cuero italiano que solo solía usar en ocasiones especiales. Me miré en el espejo y no vi al hombre sencillo que describían mis hijos, sino al exitoso empresario que siempre había sido. A las 8:15, aparqué a 2 manzanas del Golden Terrace y caminé hasta allí. A través de las ventanas iluminadas, pude ver que el restaurante estaba lleno, como siempre los sábados por la noche. Mi familia estaba sentada en la mesa central, exactamente donde Carlos me había dicho. Tyler estaba elegante con un traje oscuro, Jessica deslumbrante con un vestido rojo que probablemente costaba más que el sueldo mensual de mucha gente. Marcus y Linda también estaban impecables. La pequeña Emma se comportaba como una princesita, obviamente acostumbrada a los ambientes sofisticados. Conversaban animadamente, brindando con champán caro, celebrando el nuevo capítulo de la vida de Tyler. Una familia hermosa, exitosa, feliz. Una familia que había decidido que el patriarca no merecía estar allí.
Respiré hondo, me ajusté la corbata y me dirigí a la entrada principal. Era hora de que mis hijos descubrieran que el hombre que consideraban vergonzoso para los círculos sofisticados era, en realidad, la persona que había creado el círculo que tanto admiraban. Carlos me recibió en la puerta con un discreto gesto. Otros clientes me saludaron respetuosamente, empresarios locales que sabían quién era yo, familias tradicionales que frecuentaban el restaurante desde hacía años. Era irónico que, en la sala donde mis propios hijos me consideraban inadecuado, yo fuera una de las personas más respetadas. Caminé lentamente por el salón, observando cada detalle del ambiente que había construido con tanto cuidado. Las conversaciones susurraban a mi alrededor, el tintineo de las copas de cristal, el suave sonido de la música clásica, todo exactamente como lo había planeado 15 años atrás. Mi familia aún no me había visto. Estaban absortos en su celebración privada, ajenos al hecho de que el dueño del establecimiento estaba a pocos metros de distancia. Me detuve junto a una columna de mármol, desde donde podía observarlos sin ser visto. Había llegado el momento de revelar que el padre, inadecuado, no solo había frecuentado ese ambiente sofisticado, sino que lo había creado desde el principio. Entré en el salón principal del Golden Terrace a las 8:40, cuando ellos ya estaban en medio de la comida. El ambiente era elegante como siempre, con música suave y luces doradas creando la atmósfera sofisticada que había planeado con tanto cuidado 15 años antes. Mi familia estaba exactamente donde Carlos me había dicho, en la mesa central, todos impecablemente vestidos. Tyler con un traje oscuro, Jessica deslumbrante con un vestido rojo, Marcus y Linda también elegantes. La pequeña Emma se comportaba como una princesita, obviamente acostumbrada a los ambientes refinados. Caminé lentamente por el salón, saludando discretamente a otros clientes, empresarios locales que sabían quién era yo, familias tradicionales que frecuentaban el restaurante desde hacía años. Era irónico que en la sala donde mis propios hijos me consideraban inadecuado, yo fuera una de las personas más respetadas. Me coloqué cerca de una columna de mármol, desde donde podía observarlos sin ser visto. Estaban absortos en su celebración, brindando con champán caro, ajenos al hecho de que el dueño del establecimiento estaba a pocos metros. Marcus fue el primero en verme. ¿Papá? Su rostro mostró sorpresa genuina. ¿Qué hace aquí? La conversación en la mesa se acalló al instante. Tyler se volvió, Jessica se puso visiblemente incómoda, Linda bajó la mirada como una niña pillada haciendo algo malo. Hola, hijos, respondí con calma, acercándome a la mesa. He venido a cenar. Pero, ¿cómo es eso?, balbuceó Tyler, claramente avergonzado. No dijiste que no pasaba nada por no ser invitado. No pasa nada, sonreí tranquilamente. Por eso decidí venir por mi cuenta. Jessica se recompuso rápidamente, esbozando una sonrisa educada pero tensa. Jonathan, qué sorpresa. Pero, bueno, este sitio es un poco caro, ¿sabes? Quizás te sentirías más cómodo en un restaurante más adecuado a tu presupuesto. ¿Adecuado a mi presupuesto?, repetí, fingiendo considerar la observación. Es que los precios aquí son bastante elevados, añadió Linda nerviosamente. Quizás un lugar más sencillo sea mejor para no gastar tanto. Miré alrededor del salón que yo mismo había decorado, a los camareros que había entrenado personalmente, a cada detalle que había elegido uno por uno durante años de meticuloso trabajo. En realidad, dije con calma, creo que puedo permitirme cenar aquí. Papá, no tienes por qué esforzarte, susurró Tyler, claramente mortificado. Podemos pagarle si quiere quedarse. ¿Pagarme? La ironía de la situación era deliciosa. Solo esta vez, se ofreció Jessica con magnanimidad forzada, como si estuviera haciendo caridad. Como un regalo. En ese momento, Carlos se acercó a la mesa con su impecable postura profesional, tal y como habíamos ensayado. Buenas noches. ¿Todo perfecto con la cena? Estupendo, respondió Jessica con aire superior. Pero quizá mi suegro necesite una mesa más pequeña, en un rincón más apartado, para no sentirse intimidado por el ambiente. Carlos me miró discretamente, esperando mi señal. Había llegado el momento. En realidad, respondí tranquilamente, no necesito ninguna mesa. ¿Cómo es eso?, preguntó Ricardo confundido. Porque yo soy el dueño de este restaurante. El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver cómo cambiaban las expresiones una a una, confusión, incredulidad, y luego el lento reconocimiento de la verdad. Carlos, continué, manteniendo la voz serena, ellos son mis hijos y mis nueras. Los que pensaban que yo no era digno de frecuentar mi propio establecimiento.
Encantado de conocerlos, respondió Carlos con perfecta profesionalidad. El señor Miller es un propietario excepcional. Ha convertido este lugar en el restaurante más respetado de Seattle. Jessica se puso completamente pálida. Linda abrió y cerró la boca sin poder hablar. Mis hijos me miraban como si me vieran por primera vez en su vida. Es verdad, logró preguntar Tyler, con la voz en un susurro. Completamente cierto. Desde hace 15 años. Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Sonreí, pero no era una sonrisa feliz. ¿Por qué nunca me preguntasteis por mis sueños, hijos? Simplemente asumisteis que no era capaz de hacerlos realidad. El peso de la revelación cayó sobre ellos como una avalancha. Jessica miraba a su alrededor en el elegante salón como si lo viera por primera vez, comprendiendo lentamente que cada detalle que tanto admiraba había sido creado por el hombre al que consideraba inadecuado. Usted, comenzó Tyler, pero la voz le falló. Soy yo quien establece los estándares de sofisticación en este establecimiento, expliqué con calma. Yo entreno al personal sobre cómo tratar a los clientes refinados. Yo apruebo el menú que tanto admiran. Marcus finalmente encontró su voz. Papá, nosotros, no lo sabíamos. Sí lo sabían. Sabían que trabajaba 18 horas al día construyendo algo especial. Simplemente eligieron creer que eso no podía ser verdaderamente sofisticado. Jessica intentó hablar, pero no le salían las palabras. La mujer que minutos antes me ofrecía caridad ahora descubría que estaba sentada como invitada en mi propio imperio. Cogí la cuenta que Carlos me trajo discretamente, cortesía de la casa, como siempre. La cena corre por mi cuenta, anuncié. Consideradlo un regalo de despedida. Mientras firmaba la cuenta con la desenvoltura de 15 años de práctica, mis hijos permanecieron en absoluto silencio, asimilando la magnitud de lo que habían descubierto sobre el hombre al que habían subestimado durante tanto tiempo. La lección más devastadora de sus vidas apenas estaba comenzando, porque descubrir quién era yo realmente sería solo el comienzo de la transformación que nuestra familia enfrentaría en adelante. En los días que siguieron a aquella reveladora noche en el Golden Terrace, el silencio fue ensordecedor. Ni Tyler ni Marcus me llamaron. No hubo visitas los domingos, ni llamadas rutinarias para ver cómo estaba. Era como si necesitaran tiempo para asimilar quién era yo en realidad. La primera llamada llegó de Tyler 5 días después, con voz vacilante y quebrada. Papá, ¿puedo pasar por tu casa? Necesito hablar contigo. Llegó solo, sin Jessica, sin Emma. Se sentó en la sala donde tantas veces habíamos hablado, pero esta vez era diferente. Me miraba como si intentara descifrar un enigma que había ignorado toda su vida. ¿Por qué nunca me hablaste del restaurante? La pregunta salió como un susurro cargado de culpa. ¿Por qué nunca me preguntasteis nada sobre mi vida más allá de las cafeterías? Se quedó en silencio durante un largo rato, con las manos temblorosas mientras procesaba la magnitud de su propia ceguera. Papá, te subestimamos. Completamente. Su voz se quebró. No sabía que tenías ambiciones. Que soñabas con cosas más allá de hacer sándwiches. Que entendías de sofisticación. Tyler, respondí con calma, no solo me subestimasteis. Os avergonzaba. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras pesadas. Él bajó la cabeza, incapaz de negar la verdad. Jessica está devastada, continuó él, con voz apenas audible. Ella dice que ya no puede mirarse al espejo. Y yo me siento el peor hijo del mundo. Marcus apareció al día siguiente, también solo, visiblemente destrozado. La conversación fue similar, pero él fue más directo. Papá, nos has hecho quedar como tontos. No, hijo. Vosotros solos os habéis hecho el ridículo. ¿Pero por qué ocultarlo? ¿Por qué no contarnos tus éxitos? Porque no merecíais saberlo. Las palabras salieron sin crueldad, solo como un hecho. Me tratabais como a un pariente vergonzoso. ¿Por qué iba a compartir mis logros con quienes se avergonzaban de mí? Linda vino a buscarme una semana después, llegando a mi casa nerviosa y visiblemente arrepentida. Suegro, quería pedirle perdón. Por todo. Por haberlo tratado como si fuera menos inteligente, menos capaz. Linda, no me debes ninguna disculpa. Fuiste honesta sobre lo que pensabas de mí. Ahora yo estoy siendo honesto sobre lo que pienso de ustedes. Jessica tardó 2 semanas en aparecer. Cuando finalmente llamó a mi puerta, parecía haber envejecido años en pocos días.
Tenía los ojos rojos y el rostro pálido. Jonathan, no tengo palabras. Ella luchaba por hablar. Lo que hice fue imperdonable. Te traté como si fueras inferior, inadecuado, cuando en realidad yo era el dueño del lugar que más admiraban en la ciudad. Completé. Ella se derrumbó en lágrimas allí mismo, en la puerta. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo podemos perdonarnos? Fue interesante observar cómo la dinámica familiar cambió por completo después de esa revelación. De repente, mi opinión volvió a tener valor. Cuando hablaba de economía, me escuchaban con atención genuina. Cuando sugería algo sobre negocios, lo tomaban en consideración con respeto. Papá, ¿podrías enseñarnos sobre la gestión de restaurantes?, sugirió Marcus en una visita vacilante. Podría, pero tendrían que pedírmelo con respeto, no con condescendencia. Tyler volvió a incluirme en los eventos sociales, pero ahora había algo diferente. Ya no se trataba de tolerancia o de obligación familiar. Se trataba de orgullo genuino. Este es mi padre, Jonathan Miller, me presentaba él ahora. Él es el dueño del Golden Terrace. Lo más gratificante fue ver cómo se transformó mi relación con Emma. Sin las restricciones artificiales de Jessica, nuestra conexión se volvió natural y cálida. Abuelo, eres más guay de lo que pensaba, me dijo ella una tarde cuando la llevé a visitar mi oficina en el restaurante. No soy más guay, Emma. Es que habéis dejado de subestimarme. Pero la transformación más profunda fue en mí mismo. Aquella noche en el Golden Terrace no se trataba solo de humillar a mis hijos o demostrar mi valía. Se trataba de establecer límites claros sobre cómo quería que me trataran. Dejé de esperar aprobación. Dejé de aceptar migajas de afecto. Establecí normas no negociables para nuestras relaciones. Papá, me dijo Tyler en una conversación meses después, has cambiado. Estás más firme, más seguro. Siempre he sido así, hijo. Es que nunca me habías prestado atención. Jessica experimentó una transformación radical. La mujer arrogante que me ofrecía caridad se convirtió en alguien genuinamente humilde, casi hasta el punto de la inseguridad excesiva. Jonathan, ¿puedo pedirte tu opinión sobre algo?, comenzó a decir con regularidad, como si necesitara mi aprobación para todo. Jessica, no necesitas mi permiso para vivir tu vida. Solo tienes que tratarme con respeto. El Golden Terrace siguió prosperando, pero ahora con una dinámica familiar completamente diferente. Mis hijos traían amigos y compañeros de trabajo a cenar y me presentaban con orgullo genuino como el propietario. La pequeña Emma empezó a pasar los fines de semana conmigo, aprendiendo sobre el negocio, observando cómo interactuaba con los empleados y los clientes. Ella lo absorbía todo con la curiosidad natural de una niña que por fin podía ver a su abuelo tal y como era. Abuelo, cuando sea mayor, ¿puedo trabajar contigo?, me preguntó un domingo. Claro, cariño. Pero primero tendrás que estudiar mucho y descubrir tus propios talentos. La lección más poderosa que surgió de toda esta experiencia fue sobre la dignidad personal. Descubrí que el amor propio no es egoísmo, es una necesidad. Y que a veces, para que nos respeten, tenemos que dejar de aceptar el desprecio, incluso si proviene de personas que amamos. 6 meses después de aquella reveladora noche, organicé una cena familiar en el Golden Terrace. Todos estaban allí, Tyler, Jessica, Emma, Marcus, Linda, pero esta vez yo estaba a la cabecera de la mesa, no como un invitado tolerado, sino como un patriarca respetado. Papá, dijo Tyler durante el brindis, quiero pedirte perdón públicamente por haberte subestimado, por haberme avergonzado del hombre que nos lo ha dado todo. Y yo, añadió Marcus, quiero darte las gracias por enseñarnos que el respeto no es algo que se da automáticamente, es algo que se gana y se mantiene. Jessica, cogida de la mano de Tyler, susurró, Jonathan, nos has enseñado que la verdadera clase no tiene nada que ver con el dinero o el estatus. Tiene que ver con el carácter y la dignidad. Miré alrededor de la mesa y vi a mi familia transformada. No se trataba solo de que ellos me respetaran, sino de que habían aprendido a respetar el valor del trabajo, la perseverancia y la humildad genuina. La lección más importante, les dije a todos, es que nunca debemos subestimar a nadie. Especialmente a aquellos que nos han amado incondicionalmente, incluso cuando no lo merecíamos. Hoy, 5 años después de aquella noche transformadora, dirijo mi imperio gastronómico con orgullo, pero también con la conciencia de que el verdadero éxito no se mide solo en dólares o prestigio. Se mide en la calidad de las relaciones que construimos y en la integridad con la que vivimos.
Tyler asumió la gestión de 2 de mis cafeterías, aplicando las lecciones de humildad que aprendió de la manera más difícil. Marcus se expandió al sector del catering corporativo, sin olvidar nunca de dónde venía nuestra familia. Emma, que ahora tiene 8 años, sigue visitándome los fines de semana y aprendiendo que la verdadera grandeza viene de servir a los demás con excelencia. ¿Y Jessica? Ella se ha convertido en una de las mayores defensoras de lo que ella llama hospitalidad auténtica, la idea de que la verdadera elegancia viene de hacer que los demás se sientan valorados, no excluidos. Si esta historia de humillación, revelación y redención te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para conocer más historias sobre cómo la vida enseña sus lecciones más poderosas a través de las situaciones más inesperadas. Me llamo Jonathan Miller, tengo 59 años y he aprendido que ser padre no significa aceptar cualquier trato por parte de los hijos. Significa enseñarles a valorarnos. Y a veces, para que florezca el respeto, tenemos que dejar de tolerar la falta de respeto, incluso si eso significa revelar verdades que lo cambiarán todo para siempre. La última vez que cené en el Golden Terrace con mi familia, Emma me preguntó, «Abuelo, ¿cómo sabías que iban a aprender la lección?» Sonreí, mirando alrededor del restaurante que construí con tanto amor y determinación. Querida, a veces las personas necesitan enfrentarse a su propia pequeñez para descubrir su verdadera grandeza. Al final, no fue venganza. Fue educación. Y la mejor educación es siempre la que enseña a través de la experiencia, no a través de palabras vacías.